Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, estimados amigos y hermanos de esta red social de Facebook. Mi nombre es Gustavo Méndez. Espero que se encuentren muy bien y espero que Dios les haya estado bendiciendo a lo largo de toda esta semana. En esta noche vamos a continuar con esta reflexión bíblica, con este estudio bíblico que hemos estado llevando a lo largo de algunas semanas, que es el estudio del Sermón del Monte. Hoy vamos a continuar con el capítulo 7, ya casi para concluir, quizás en esta sesión, en esta semana, o quizás la próxima semana estaremos culminando, ¿verdad? Y bueno, bienvenidos a todos y espero con todo mi corazón que esta enseñanza les sea de bastante bendición y edificación de parte del Señor, ¿verdad? De parte de Dios. Como siempre hemos deseado que la exposición de la palabra de Dios nos lleve al camino angosto que el Señor desea que nosotros andemos, y deseamos con todo nuestro corazón que Dios sale a nuestras vidas, a sus vidas, a nuestra vida a través de su palabra. Como decía yo, nosotros estamos aquí en esta noche transmitiendo desde nuestro hogar en la ciudad de Fortín de las Flores, en el estado de Veracruz, en México. Y bueno, reciban un cordial saludo de mi parte, allá donde se encuentren, que Dios me los bendiga mucho. En esta noche, decía yo, vamos a continuar con el estudio del Sermón del Monte. Vamos a iniciar en el capítulo 7 y en el versículo 1 en adelante, donde el Señor Jesús está hablando. Recordémonos que este sermón se cree que ocurrió en las inmediaciones del lago de Galilea, en un monte que está ahí, ¿verdad? Y creemos que el Señor estuvo hablando por varios días a la gente que estaba ahí, porque no solamente estaba hablando con sus discípulos o le estaba compartiendo a sus discípulos, sino dice que las multitudes lo seguían. Y él sintió mucha compasión porque la gente era como ovejas sin pastor. En realidad, a pesar de que tenían líderes religiosos, ellos estaban desorientados espiritualmente. La gente en el tiempo de Jesús estaba, ¿cómo podría decirse? Estaba rodeada, estaba cobijada por gente de un ámbito altamente religioso, como los fariseos y los saduceos, que predicaban una multitud de doctrinas y algunas exageraciones que ellos habían impuesto a la gente, pero verdaderamente no era vida espiritual, no era vida eterna, verdaderamente no era la esencia pura de la palabra de Dios, de la ley de Moisés, ¿verdad? Y por lo tanto la gente andaba desorientada. Los excesos religiosos, las intransigencias religiosas de los fariseos habían hecho que mucha gente se alejara del camino de Dios, y por lo tanto, por eso es que la Biblia dice que el Señor los vio que eran como ovejas sin pastor y sintió compasión por ellos. Y bueno, en esta ocasión el Señor Jesús, aquí está registrado en Mateo capítulo 7, versículo 1 en adelante, vemos esta porción donde dice el Señor, el versículo 1 dice de la siguiente manera: dice, no juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usan para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. Y luego en el versículo 3, ¿verdad? Tenemos otra porción donde dice, ¿y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? Ahora quiero comentar, yo en esta noche estoy usando la Nueva Traducción Viviente. ¿Por qué usamos versiones actualizadas de reciente edición como la Nueva Traducción Viviente o la Nueva Versión Internacional o la TLA, que es la traducción en lenguaje actual? Lo hacemos para que un mejor entendimiento del texto bíblico y sobre todo una mejor comprensión, una mejor comprensión. Las versiones antiguas tienen palabras que están en desuso, y en algunas ocasiones la Reina Valera se dice que no es una versión muy apegada a la traducción correcta. A veces se hacen transliteraciones, pero no es una semántica correcta, ¿verdad? Por lo tanto, es más conveniente en la actualidad usar versiones actualizadas que están perfectamente traducidas, como la Nueva Traducción Viviente o la Nueva Versión Internacional. Versículo 3 dice, vuelvo a repetir, ¿y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Versículo 5, hipócrita,
Primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Y escuche, mire, este pasaje es un pasaje muy interesante y también a veces ha sido muy controversial porque a veces ha sido mal usado, ha sido mal enfocado. A veces ha sido mal enfocado por aquellas personas que no quieren que se les corrija, no quieren que se les exhorte y se les corrija cuando está mal, porque dicen, bueno, ¿y tú por qué me juzgas? No sabes que no debemos de juzgar, ¿verdad? Y si no juzgues para que no seas juzgado. Y la gente ha malinterpretado y ha torcido esta escritura, pero mire, en esta porción bíblica el Señor no está prohibiendo, el Señor Jesucristo no está prohibiendo que nosotros podamos hacer un juicio sano, un juicio constructivo, una crítica constructiva, y en el cual nosotros podamos, o sea, no podemos hacer ninguna clase de juicio. Obviamente lo que el Señor Jesús aquí está hablando, está diciendo, es de no hacer una crítica perniciosa, una crítica lesiva, una crítica, un juicio criticón, como se dice, ¿verdad? Como se dice acá en México, ¿verdad? Y es lo que pasa es que a veces, lo vuelvo a repetir, mucha gente, a veces, nos han enseñado una mala interpretación de esta escritura, y por esa mala interpretación a veces no permitimos que la gente que está a nuestro alrededor, nuestra familia, el cónyuge, los hijos, nuestros padres, nuestros pastores, nuestros líderes, ¿verdad? O la gente en general, no permitimos que nos hagan una observación. Lo que el Señor Jesucristo está aquí diciendo es que precisamente no se debe de hacer una crítica con intenciones de lastimar a la gente, con las intenciones de denostarlos, de hacerlos menos, ¿verdad? O de una crítica condenatoria, porque a veces hacemos críticas condenatorias, por ejemplo, nosotros, ¿quién no conoce a alguien del mundo, ¿verdad? Del mundo o inclusive cristiano. Por ejemplo, conoces a un hombre, una mujer que anda en malos pasos, ¿verdad? Que son bueno, con todo respeto, a veces se dice que hay algunas mujeres que son casquivanas, ¿verdad? O sea, que les gusta andar ahí revoloteando, ¿verdad? Volando de flor en flor. Nosotros muchas veces, escuche, inclusive los que conocemos de la palabra de Dios, tenemos esa mala maña, esa mala costumbre de criticar a la gente de una forma condenatoria, ¿verdad? Y decimos, es que ese hombre es un pagano, ¿verdad? Es un filisteo incircunciso, que es un borracho, ¿verdad? Es un maltratador, es un mujeriego, hijo del diablo, ¿verdad? O también mujeres, vuelvo a repetir, que andan de malos pasos. Decimos, es que es una prostituta, es que es esto, es que es el otro, es aquí, es allá, ¿verdad? Y entonces eso se vuelve una crítica perniciosa, una crítica con la intención de lastimar, con la intención de censurar, con la intención de condenar, ¿verdad? Con la intención de denostar a la gente. Y eso es precisamente lo que el Señor Jesucristo está prohibiendo en este punto. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque Él no está, Dios en su palabra, el Señor en su palabra jamás y nunca dice que no podamos hacer un juicio sano, un discernimiento sano, ¿verdad? Por ejemplo, a la hora de que se va a elegir a alguien para un puesto, ya sea para un puesto en un trabajo o para un puesto o un cargo en la iglesia, obviamente que es necesario, sobre todo en la iglesia, es necesario hacer un análisis, ¿verdad? Hacer un juicio sano, una crítica constructiva, un juicio sano para ver cuál es el estado espiritual, el estado mental, ¿verdad? Las costumbres, los hábitos de la persona que se quiere proponer para un cargo en la iglesia, para un cargo de liderazgo, o para ascenderlo a líder de ministerio, ¿verdad? A diácono, anciano, o inclusive para establecerlo como pastor, ¿verdad? Ordenarlo como pastor. O sea, pastores de la iglesia quieren ordenar a otro pastor, ¿verdad? Ya sea para apoyarlos en la iglesia, en esa misma iglesia o mandar al otro lado, ¿no? Entonces, para eso sí se puede hacer un juicio sano, ¿verdad? Constructivo, y decir, bueno, pues esta persona sí está capacitada, este hermano, esta hermana, sí está capacitado para el cargo, es de buen testimonio, tiene suficiente conocimiento teológico y doctrinal sano, ¿verdad? Entonces sí es apto para enseñar, ¿verdad? Es apto para liderar, pero claro, si hay alguien que se quiere proponer o que alguien lo propone, ¿verdad? Pues tiene malas mañas todavía, malos hábitos, pues obviamente, ¿verdad? Obviamente debemos de hacer un juicio sano y decir, bueno, pues es que esta persona o este hermano
pues no está en condiciones ni espirituales, ni teológicas, ni doctrinales, ni familiarmente, ni moralmente para poder ser pastor, para poder ser líder. Entonces nosotros, los que somos pastores, ¿verdad? Tendremos que discernir y decir, bueno, pues está bien que tenga el deseo, está bien que tenga la intención, pero no se puede, no es viable para la obra, para el ministerio, igual en un cargo, en un puesto, en una empresa. No vas a poner en un puesto de importancia a alguien que no está capacitado para llevar a cabo adelante su labor en ese puesto estratégico, por ejemplo, un puesto muy importante. Obviamente vas a poner a la persona más capacitada, pero que también tenga el mejor carácter, la mejor postura moral y intelectual y psicológica, ¿verdad? Porque no vas a poner a alguien que te ponga en problemas. Entonces, Dios jamás y nunca nos dice que no podamos hacer un juicio constructivo, o inclusive un juicio con misericordia. Lo que nos prohíbe el Señor es hacer una crítica lesiva, una crítica condenatoria, en la cual lo que tratamos de hacer es denostar a la gente y aparte de eso condenarla. Y bueno, mire, por ejemplo, también el Señor Jesús jamás y nunca, vuelvo a decir, que no está prohibiendo que no se pueda hacer ninguna clase de juicio. Y con esto, por ejemplo, hay veces que nosotros tenemos que hacer un juicio sano, ¿verdad? En el cual debemos de calificar si la persona, por ejemplo, hoy pasa mucho en la actualidad que en muchos lugares, y es feo decirlo, pero la verdad lo estábamos platicando en la reunión de pastores que tuvimos este lunes, el pastor el líder de la alianza de nosotros comentaba eso precisamente, ¿no? Que en la actualidad hay muchos que se dicen profetas, que se dicen pastores, que se dicen apóstoles, ¿verdad? Pero que verdaderamente no son siervos de Dios, sino que son lobos rapaces, lobos disfrazados con piel de oveja, que te hablan muy bonito, que te hablan de esto, de supuestos milagros, supuestas señales, supuestos prodigios que ocurren en sus ministerios, pero todo es con la intención de sacarle dinero a la gente, ¿verdad? De impresionarlos, impactarlos, pero es con la intención de sacarles dinero. Porque a través de esa impresión que tratan, perdón, de causar en la vida de la gente, que los está oyendo, la intención detrás de eso es precisamente sacarles dinero a través de diezmos y de ofrendas, ¿verdad? De la famosa ofrenda de amor que se le da al orador invitado. Esa es muchas veces la intención. Entonces nosotros, ahí sí el Señor dice que debemos de hacer un juicio sano, ¿verdad? Un juicio equilibrado. Y lo dice, por ejemplo, en Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20. Dice, ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. Fíjese cómo está diciendo el Señor, puedes identificarlos, o sea, tú puedes hacer un juicio, puedes ver cómo se comportan, puedes ver si es gente de sana doctrina, número dos, si es gente de una solidez moral, si moralmente son sanos, son justos, son rectos, moralmente son puros, ¿verdad? Viven en pureza, en santidad, en amor, en justicia. El Señor nunca está diciendo que no podamos discernir a la gente, hacer un discernimiento sano y decir, bueno, esta persona es un hombre de Dios verdaderamente. Como todos tenemos algunos errores, algunos bemoles, ¿verdad? Pero es recto, es honesto, es trabajador, es una persona recta, honesta, pura, ¿verdad? Entonces sí vale la pena escucharlo. Pero si llega alguien por ahí que se las da de profeta, que se las da de apóstol, que se las da de un orador súper ungido, ¿verdad? Que tiene la única y verdad absoluta, nada más él, que ya desde que alguien te dice eso, te da la sugerencia de que solamente él es el único conocedor y sabedor de la verdad más pura, desde ahí ya empieza a dudar. Decía mi papá decía un dicho, dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿verdad? Entonces el Señor está diciendo, debes de tener cuidado, ¿verdad? Con los lobos rapaces y puedes identificarlos por sus frutos, o sea, por sus actos, sus acciones, sus obras, y también si por lo que predican es enteramente bíblico, enteramente sana doctrina. Y luego dice, ¿acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos.
Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar a un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Fíjense cómo, y para esto obviamente hay que hacer un juicio sano y constructivo. Pero de eso mucha diferencia decir, no, es que este es un pecador asqueroso, hijo del diablo, arrepiéntete, hijo de Satanás, ¿verdad? Y todas esas cosas. Obviamente esa gente la debemos de, como lo que acabo de mencionar, los falsos profetas, decirle, sabes que no, tú estás mal, tú estás en pecado, o tú estás enseñando una herejía, y por lo cual yo te recomiendo, en el nombre del Señor, que te arrepientas, que apartes de los malos caminos, del pecado, de la inmoralidad, de lo que estás haciendo, de robarte las ofrendas, esto del otro, y aparte de eso, que te arrepientas y que cambies, ¿verdad? Que te apartes de estas herejías, de estas falsas doctrinas que estás predicando, etcétera, etcétera. Pero eso a ya ser una condenación, ¿verdad? Ya una crítica mordaz. Hay mucha diferencia. Nosotros, acuérdense que todos en algún momento dado de nuestra vida podemos caer en errores, podemos tropezar. Nadie es infalible más que solamente Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Solamente ellos son infalibles. Nosotros, por lo tanto, debemos de ser humildes y tratar con compasión y misericordia a la gente. Y precisamente lo que el Señor Jesucristo, para ya redundando este punto, lo que reprueba es juzgar a la gente con una actitud condenatoria y acusadora, y el hábito de juzgar con severidad e injusticia a los semejantes. Como por ejemplo en el caso de la mujer adúltera, ahí en Juan capítulo 8, donde llegan los fariseos, ¿verdad? Y con una actitud así condenatoria, reprobadora hacia ella, le dicen, ahí está esta mujer pecadora, ¿verdad? Que fue sorprendida en el mismo acto de adulterio. A estas mujeres dice la palabra de Dios que hay que matarlas a pedradas. ¿Tú qué dices, Jesús? Y el Señor, ¿verdad? Como Dios santo y puro y sabio, les dice, ok, está bien, eso dice la palabra. Claro, yo la conozco. Yo también estuve ahí, ¿verdad? Cuando se emitió la palabra, esa escritura. Pero les dice algo bueno, pero el que esté libre de pecado, que sea el primero que lance la piedra. Y dice la palabra de Dios que todos acusados por su conciencia empezaron a retirarse, botaron las piedritas y se empezaron a retirar, empezando por los más ancianos, que eran los que tenían más kilometraje espiritual en cuanto al pecado, ¿verdad? Entonces eso es lo que el Señor dice. Acuérdense que la doctrina cristiana, la doctrina del Señor Jesús, es una doctrina que inicia con el amor. Habla de amor principalmente, habla de pureza, de santidad, de justicia también, de rectitud y honestidad, pero principalmente habla de compasión y misericordia por los perdidos. Esa es la esencia principal del cristianismo, es la esencia principal del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la compasión y la misericordia de Dios por los perdidos, que por esa causa envió a su amado Hijo Jesús al mundo a sacrificarse en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados y la salvación de todos nosotros pecadores, ¿verdad? Entonces lo que el Señor está desaprobando es precisamente hacer un juicio sin misericordia, una crítica destructiva y malintencionada con intenciones lesivas en contra de la gente. Por no en balde dice la Escritura en Santiago capítulo 2 verso 13, no habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. O sea, en pocas palabras, el que no haga juicio con misericordia será tratado de la misma manera, ¿verdad? Por eso el siguiente versículo que vamos a analizar está enlazado con esto. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue también. Y escucha, esto es algo feo decirlo, pero normalmente la gente que tenemos más tiempo de conocer de Dios, de conocer de la palabra de Dios, de conocer de las cosas de Dios, de conocer del Evangelio y de conocer de Cristo, somos la gente que tenemos la más mala costumbre de criticar de forma destructiva, lesiva y criticona, juzgona la vida de las personas. De las personas, tanto las que no conocen de Dios, como aquellos que ya son creyentes y están cometiendo errores, están cometiendo pecados. Los pecados de la gente se deben de tolerar y se deben de pasar por alto, no, pero hay que tratarlos con compasión y misericordia.
Decía Juan Gabriel aquí en México, bueno, yo creo que sí debe de saber quién es, la mayoría de los que nos están viendo deben de saber quién fue Juan Gabriel, un gran cantautor. Y en alguna ocasión le pregunta una periodista, le pregunta que si él era homosexual. Y este hombre, ¿verdad? Este cantante Juan Gabriel le dice, ay, mija, lo que se mira no se, lo que se ve no se juzga, ¿verdad? Lo que se ve no se pregunta, le contesta, o sea, como dando a entender, pues te estás viendo que tengo actitudes homosexuales, pues obviamente soy homosexual, ¿verdad? Entonces, lo que se ve en la gente, pues es imposible tapar el sol con un dedo. Los errores, los pecados de la gente, muchas veces a simple vista se ven, ¿verdad? Se ven a simple vista. Pero de eso de estar señalando con el dedo acusador a la gente, condenador, hacer un discernimiento, está mal el hermano, está mal el varón, la mujer, ¿verdad? Está mal. Pero pues bueno, Señor, ten misericordia de ellos, ayúdales a salir de eso. Y si tenemos la oportunidad de hablar con ellos, pues tratar de orientarlos y decirle, mira, hermano, hermanita o hermanita, amigo, amiga, yo te recomiendo que te acerques a Dios, acércate a Cristo, pero también te recomiendo mucho en el amor de Dios que te apartes de los malos caminos, te apartes del pecado, porque te va a llevar a la destrucción de tu vida, de tu familia, de tus hijos, de tu economía, y aparte de eso te puede llevar o te va a llevar a la condenación, a la perdición eterna. Entonces, apártate del pecado, apártate de los malos caminos, vuélvete a Dios, entrégate a nuestro Señor Jesucristo para que el Señor te ayude a cambiar tu vida, te transforme, te salve, te renueve y vas a ver que vas a vivir muy bonito, ¿verdad? Depende de la actitud a decirle, no, eres un pecador asqueroso, inmundo, hijo del diablo, andas ahí revolcándote con las mujerzuelas, y que es como hacían los fariseos, como así exactamente la actitud de los fariseos. Eso es lo que está mal, lo que el Señor está condenando, y eso es lo que les habían enseñado precisamente los fariseos al pueblo de Israel en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Y mire, la gente cuando conoce un poco de la palabra de Dios, a veces también, ¿verdad? Que están empezando a conocer de Dios, les gusta convertirse en jueces de todos, porque piensan que saben mucho, pero en realidad no saben nada, y aparte de ser es una persona inmadura, no conoce el amor y la compasión de Dios. Hasta que, ¿verdad? Juzgan con condenación a la gente hasta que ellos cometen un error grave, un error garrafal. Entonces sí queremos misericordia, queremos que la gente nos vea con ojos de compasión y misericordia, pero antes de eso, porque mire, dicen por ahí que la ignorancia es soberbia y arrogante, es necia y arrogante, ¿verdad? La ignorancia es necia y arrogante. Entonces cuando uno es medio ignorante de la palabra, pero empiezas a conocer, ¿verdad? Ya te sientes, como decimos aquí en México, chucha cuerera, ¿verdad? Piensas que te la sabes de todas, entonces eres muy condenador con la gente, ¿sí? No estoy hablando, ¿verdad?, de aquellas situaciones en las cuales la gente ya va una, dos, tres veces, cinco veces que cometen el mismo error y cometen el mismo error y cometen el mismo. Ya llega el momento que dices, bueno, ya, hombre, ya estuvo. Van 7, 8 veces que te he dicho que no hagas eso. ¿Qué pasa contigo, hombre? No seas necio, deja de hacer eso. Ya estuvo. O sea, o sea, es diferente, es un poco diferente, ¿verdad? Aunque también obviamente para todo hay formas, ¿no? Pero lo que el Señor Jesús está diciendo aquí, ¿verdad? Diciendo es que no debemos de juzgar a la gente con dureza, ¿sí? Ese es el punto, no juzgar a la gente con dureza, ni criticarlos con la intención de lastimar. En los tiempos de Jesús se dice que los rabinos judíos, decían que Dios tenía dos medidas para juzgar, la medida de la justicia y la medida de la misericordia, ¿verdad? En pocas palabras, a los que se portaban bien los juzgaba con misericordia, y a los que se portaban mal los iba a juzgar con justicia, o sea, con juicio, con condenación y con destrucción. Y ese no era el espíritu, esa no era la esencia de la predicación del evangelio, o sea, de las buenas noticias del reino de Dios. Porque Jesús cuando vino al mundo, el Señor Jesucristo dijo, arrepiéntanse
y vuélvanse a Dios porque el reino de los cielos se ha acercado. Vuélvanse, o sea, cambien, abandonen sus malos caminos, que el reino de Dios ya está aquí, ¿verdad? Ya ha venido conmigo, y vuélvanse a Dios para que entren en el reino de los cielos arrepentidos, y aparte de eso tienen que rendirse a mí, seguirme a mí, rendirse a mí para que yo los introduzca al cielo. Qué diferencia, ¿verdad? Del Señor, ¿verdad? Cómo trataba a la gente. Sobre todo la palabra de Dios nos enseña que Él siempre le gustaba comer con pecadores, con prostitutas, con gente de mala fama, porque decía, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, porque no son los sanos, sino los enfermos, los que necesitan médico, ¿verdad? Los que necesitan curarse, los que necesitan arrepentirse. Yo no vengo a condenar a nadie, yo vengo a llamar a los que se arrepientan. Habrá un tiempo en el cual los voy a condenar si no me hicieron caso, si no se arrepintieron. Pero ahorita es el momento de reconciliación con Dios. Es momento de arrepentimiento, de volverte a la casa del Padre, ¿verdad? Es lo que decía el Señor. Él no venía a condenar a la gente. Él venía a llamarlos en el amor y la compasión y la misericordia de Dios al arrepentimiento, con una actitud de amor, una actitud de compasión y misericordia, no con una actitud de condenación. Los fariseos pensaban que cuando se manifestaba el Mesías, vendría a dejar caer el martillo, ¿verdad? La balanza de la justicia y la condenación sobre todos los pecadores inmundos. Por eso es que rechazaban a Jesús, porque en sus malas doctrinas, sus falsas doctrinas, sus herejías de ellos, pensaban que el Mesías venía a condenar y a rematar a todos los pecadores inmundos. Eso era lo que pensaban los fariseos. Por eso Cristo Jesús, el Señor, no cuadraba en sus ideas locas, en sus ideas heréticas. Ahora bien, otra de las cosas que el Señor en esta porción que acabamos de leer, ¿verdad? Antes de ¿por qué ves la paja en el ojo ajeno y no ves el tronco en el tuyo? El Señor aquí lo que está desaprobando es el mal hábito de querer darle consejo, reprender o exhortar a alguien cuando nosotros estamos peor que ellos, ¿sí? Muchas veces ocurre que pastores, líderes, padres, madres, hermanos en la iglesia, que ya tienen tiempo en la iglesia, ¿verdad? Que tienen tiempo de conocer de Dios, de conocer del Señor. A veces tienen una vida, o tenemos una vida, mejor dicho, tenemos una vida de la patada, ¿verdad? Una vida desordenada, una vida pecaminosa, malos hábitos, malas mañas que hemos adquirido. Y vemos a alguien, a un hermanito que apenas está empezando, ¿verdad? Y lo queremos corregir, lo queremos exhortar, incluso reprender, y no nos damos cuenta que nosotros a veces estamos peor que él. Y ese es un error, porque para poder reprender, para poder corregir a alguien, nosotros debemos de ser ejemplo de santidad, ejemplo de pureza, de justicia y de amor, ¿verdad? De misericordia. Entonces el Señor dice, mira, antes de que quieras corregir, exhortar o reprender a alguien, no está diciendo, la Biblia nunca dice que no podamos exhortar, corregir, reprender a nuestro hermano, ¿verdad? Por su bien, obviamente. Nunca está diciendo eso. Dios no dice eso en su palabra. Lo que está diciendo es, mira, antes de querer corregir a alguien, primero fíjate que tú estés bien. Y si estás mal, primero corrígete, enderézate, apártate del pecado. Enderézate en pocas palabras. Y después sí podrás ser instrumento de Dios para justicia, para corrección, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces el Señor no dice que no podamos corregir a alguien, exhortar a alguien. Lo que debemos hacer es primero enderezar nuestra vida antes de querer corregir a otro. ¿Por qué? Primero que nada porque no es correcto querer corregir a alguien que está en pecado cuando nosotros estamos igual que ellos o peor. Y cómo podremos enseñarles el camino correcto si no lo conocemos, si no nos hemos purificado. O sea, ¿qué ejemplo van a ver en nosotros? Y lógico, el que está empezando, que no se ha metido todavía en ese rollo religioso evangélico, en esa, ¿cómo se le puede llamar? Pues en ese lavado, porque muchas veces es un lavado religioso, farisaico, mental, en el cual te meten algunas iglesias, algunos líderes, algunos ministros, ¿verdad? Como decía el Señor Jesús, ojo y cuidado con eso, porque todo lo que dijo Jesús es cierto.
Jesús les decía a los religiosos de su tiempo, a los que eran solamente religiosos, apariencia religiosa, pero muertos por dentro, hipócritas y muertos espiritualmente, aún llenos de podredumbre, les decía, ustedes recorren cielo, mar y tierra en busca de un prosélito, en busca de un seguidor de ustedes, y una vez que lo encuentran, ahora lo hacen 2 veces merecedor del infierno, o sea, lo vuelven peor que ustedes. Y muchas veces así pasa en el cuerpo de Cristo, así pasa en la iglesia, así hacemos a veces. Entonces, cuando tú le quieres corregir a alguien y él sabe o ve que no estás bien, pues lo primero que va a decir, ¿y tú por qué, cómo me corriges? ¿Cómo me llamas a mí la atención? ¿Cómo me exhortas si estás peor? Hace tiempo platicaba con un hermano que está atendiendo una misión, y decía que el pastor del cual él depende eh, tenía problemas en su matrimonio. A su esposa la tenía, pues, como decimos vulgarmente, y perdón por estas expresiones coloquiales, ¿verdad? Pero decía que la tenía con la pata en el pescuezo, o sea, la tenía sometida, ¿verdad? Con el pie en el cuello, ¿no? El pescuezo. Aquí se dice con la pata del pescuezo, o sea, sometida, humillada, ¿verdad? Maltratada y todo. Y contaba que su esposa había platicado con ellos porque tenían cercanía, y pues lloraba, se quejaba, decía, no, mi esposo en la iglesia es uno y en la casa es otro. La iglesia es un amor, un dulce delante de la gente, pero en la casa me tiene como si fuera yo su sirvienta, como si fuera yo su esclava. O sea, yo no soy su esposa, no soy su mujer, soy su esclava. Me tiene como ciudadana, como persona o ciudadano de segunda clase. Y lloraba la esposa del pastor, con ellos se abrió en muchas ocasiones. Y luego decía, y luego dice, y el pastor estando así, luego quiere corregir a los matrimonios, quiere enseñarle a los matrimonios. Y mucha gente que sabe cómo está la cosa en su casa, en su familia, pues lo ven así con cara de, ¿cómo me corriges a mí de esta situación si tú estás haciendo lo mismo? Estás peor, ¿verdad? Entonces es lo que dice el Señor prácticamente aquí. O sea, antes de querer corregir a alguien, primero debemos fijarnos si no tenemos una bigota, un errorzote, un pecadote en nuestras vidas, o estemos igual o peor que ellos, y una vez que nos demos cuenta que estamos mal, debemos de corregirnos. Debemos de enderezarnos para entonces sí poder ser de ayuda y de bendición y luz a la vida de otros. Dice el Señor en Lucas capítulo 6, verso 39, luego dijo Jesús les dio la siguiente ilustración. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿O no caerán los dos en una zanja? Claro que sí. Un ciego que guía a otro ciego, pues lo va a llevar a la perdición. Continuamos. Siguiente porción, Mateo capítulo 7, verso 6, no desperdicies lo que es santo en gente que no es santa. No arrojes tus perlas a los cerdos, pisotearán las perlas y luego se darán vuelta y te atacarán. Mire, esta porción contrasta un poquito con esta de no condenar y no juzgar de manera malintencionada o dura, ¿verdad? Porque en esta porción lo que el Señor Jesucristo está diciendo, bueno, lo que esta porción enseña y el Señor quiere darnos a entender, por ejemplo, los perros y los cerdos, de acuerdo a lo que el Señor Jesús nos enseña aquí, son representativos de los que ridiculizan, rechazan y blasfeman el Evangelio una vez que les ha sido compartido. Dios dice en su palabra, y el Señor nos ha enseñado ahí en Mateo 28, dice que debemos de predicar el Evangelio a toda criatura, ¿verdad? Y en los Evangelios hay una parte donde dice, cuando entren a un pueblo, predican el Evangelio, cuando llega a una casa, díganle shalom, o sea, paz a ustedes. Si es gente digna de recibir esa bendición, la bendición reposará sobre ellos y quédense ahí en esa casa, ¿verdad? Coman lo que les den, todo lo que les den, ¿verdad? Y quédense en esa casa mientras estén en ese pueblo predicando, ¿verdad? Pero luego dice el Señor, pero si si llegan a una ciudad, a un poblado y no lo reciben bien, sino que le rechazan su mensaje o el mensaje que yo les he dado, entonces sálganse a las afueras del pueblo y sacúdanse aún el polvo de sus pies, el polvo de sus zapatos en señal de que los están abandonando a su suerte por haber rechazado el mensaje de Dios, el mensaje de arrepentimiento y de salvación y de la fe en Cristo Jesús. Entonces, y esto lo van a hacer en señal de que los están abandonando a su suerte. Entonces hay gente que cuando se le presenta el Evangelio,
lejos de aceptarlo y de decir sí, creo que estoy mal, o sí estoy mal, soy pecador, necesito un cambio de vida, ¿verdad? Necesito una renovación espiritual. ¿Qué puedo hacer, verdad? No, pues mira, arrepiéntete y entrega tu vida a Cristo, que es el Salvador, el único y suficiente Salvador que existe en los cielos y la tierra y que el Padre Celestial ha establecido, lo estableció a su amado Hijo como el único Salvador para el hombre. Entonces, si la gente tiene accede, ¿verdad? De buena gana, de buena manera, entonces sigamos adelante con ellos, discipulándolos, animándolos y en el momento necesario y conveniente, aún quizás exhortándolos, ¿verdad? Exhortándolos y diciéndoles, mira, hermano, esto está mal, amigo, esto está mal. Cambia, arrepiéntete, apártate de eso, es por tu bien, te va a ir bien, Dios te va a bendecir, vas a ver, te va a cambiar muchas cosas el Señor, ¿verdad? Pero hay gente se burla, ¿verdad? Se burla del Evangelio, se burla de Cristo, te escuchan pero con forma burlona. Entonces, en ese caso, el Señor nos insta en esta porción, ¿verdad? Entre algunas cosas, a no insistir en seguirles compartiendo el Evangelio del Señor a gente cuyo propósito es pisotear el Evangelio y pisotear el nombre de Jesús y van a seguir con la intención de perseverar en sus malos caminos, ¿verdad? Vas a alguien así, le compartes una vez, se burla, se mofa, ¿verdad? Quizás otra vez, ¿verdad? Otra vez dice, bueno, vamos a darle chance otra vez, ¿no? Le vuelves a tratar de compartir, le evangelizas, pero si sigue en un tono burlón, un tono blasfemo, entonces el Señor dice, pues mira, ya déjalo, déjalo. Que Dios lo bendiga porque la oportunidad tuvo. Yo le di la oportunidad, mi padre le dio la oportunidad, lo llamó a arrepentirse, no quiso arrepentirse, entonces por lo tanto abandónalo. Señor Jesucristo, ¿verdad? Dijo igual, reiterando lo que acabo de decir, Lucas capítulo 9, versículo 5, dice, si en algún pueblo se niegan a recibirlos, sacúdanse el polvo de los pies al salir para mostrar que abandonan a esas personas a su suerte. El Señor dice, bueno, pues que Dios te bendiga. Y es feo decirlo, pero aquí el Señor lo está diciendo. Ahí, a ese tipo de gente que es burladora, que se burla del Evangelio, que se burla de Cristo, que se burla del mensaje y el llamado de Dios al arrepentimiento, pues prácticamente hay que decirles que Dios te bendiga y abandonarlos a su suerte por rebeldes a la voluntad de Dios. También con respecto a esto de que no des tus perlas no eches tus perlas a los cerdos, ¿verdad? También esto tiene que ver con la gente que a veces llega a la iglesia, ¿verdad? Hay gente que a veces llega a la iglesia, llega a la congregación y empiezan a congregarse y obviamente hay que abordarlos porque no los puedes dejar así. Hay que abordarlos para disipularlos. Ya quizás ya se arrepintieron, quizás ya aceptaron a Cristo, ya se empezaron a congregar. Ahora hay que abordarlos para empezar a disipularlos y conducirlos en el camino del Señor, en la doctrina cristiana. Pero a veces hay personas que después de algún tiempo, ¿verdad? Después de enseñarles, de ilustrarles y aún de corregirles, hay gente que no quiere abandonar sus malos caminos. Yo me he topado con gente de ese tipo, ¿verdad? Yo creo que usted también se habrá topado a lo mejor con gente de ese tipo que no quieren cambiar, no quieren abandonar sus malos caminos y su vana manera de vivir. Sus caminos malvados y pecadores no los quieren abandonarlos, ¿verdad? No quieren rendirse plenamente a Cristo Jesús, porque piensan que ya hicieron una oración de fe, la oración del pecador, etcétera, etcétera, y ya están del otro lado. Ya están del otro lado, ya no pasa nada, ¿verdad? Ya no tengo nada más que cambiar, ya. Entregué mi vida a Cristo, ya estoy del otro lado. ¿Cuántos sabemos que no es así? Necesitamos, en ese momento empieza el camino de la santificación, ¿verdad? El camino a la purificación total, ¿verdad? Que es a través de aprender de la palabra y arrepentirnos y cambiar. Pero mucha gente no quiere cambiar. Entonces, ¿sabes qué? Pues que Dios te bendiga. Porque ya 5, 6, 7 veces se te ha exhortado, se te ha arrepentido. Entonces, que Dios te bendiga. También hay algún tipo de gente que le gusta vivir en una hipocresía religiosa, ¿verdad? La iglesia, amén, aleluya, gloria al Señor. Pastor, qué bonito predica usted, usted es el ungido del Señor, wow, qué unción sobre su vida, ¿verdad? Y acaban de hablar, por ejemplo, del chisme, de la mentira, de la hipocresía, y ellos por dentro te están felicitando o al predicador que haya ido.
pero ya en su mente, en su corazón tienen la idea y la intención de que a mí me vale lo que haya dicho, yo voy a seguir viviendo como se me dé mi regalada gana. A mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer ni cambiar. Entonces les gusta vivir la hipocresía religiosa. Entonces con esa gente ya ni te esfuerces, ya no te desgastes, no pierdas el tiempo, porque mucha es la obra, mucha es la mies y pocos son los obreros. Entonces hay que enfocarse en la gente, hay que darle la oportunidad por amor, compasión y misericordia de Dios, de Cristo, ¿verdad? Pero si no quieren agarrar la onda, como se dice vulgarmente, entonces échale la bendición, que Dios te bendiga, porque hay gente que sí quiere. También sucede muchas veces, ¿verdad? Que hay mucha gente que no ha agarrado bien la onda, no se ha arrepentido totalmente, no ha cambiado su corazón, no ha querido cambiar su mente y su corazón. Y todavía siguen siendo renegos, rebeldes y a veces hasta burlones, burladores, escarnecedores, ¿verdad? Y debemos de ser sabios porque a veces nosotros en nuestra buena fe, en nuestro buen corazón, en nuestras buenas intenciones de querer ayudarlos para que salgan del pecado, para que cambien sus vidas, muchas cosas. A veces les abrimos nuestro corazón y les compartimos nuestros más íntimos secretos, nuestras más íntimas luchas, nuestros tiempos más dolorosos y vergonzosos con la intención de que ese testimonio de lo que el Señor Jesús hizo en nuestras vidas y cómo nos cambió y nos transformó a partir de esos momentos más deshonrosos, más horribles en nuestras vidas, como a partir de ahí nos sacó del lodo, del fango y nos cambió, nos transformó. Muchas veces hay gente que lejos de agarrarlo por el buen camino, por agarrar la onda, como se dice vulgarmente, para que cambiar, lejos de eso luego lo que hacen es voltearse en tu contra, ¿verdad? Y atacarte, denostarte, ofenderte y aún calumniarte, exhibirte públicamente con los demás, andar contando tus cosas, ¿verdad? Y bueno, nosotros debemos de ser lo suficientemente sabios y saber a quién sí le podemos contar ciertas cosas muy personales, muy íntimas, muy de nosotros, que sabemos que sí les va a ayudar. Y hay gente a la cual verdaderamente sí, no, con este no le puedo contar ciertas cosas, de dónde me sacó el Señor, qué barbajanadas andaba yo haciendo o qué errores he cometido, porque se me va a voltear y me va a atacar. Entonces el Señor también dice, sé sabio, sé prudente. No des a los cerdos, ¿verdad? No des a los cerdos lo que, ¿cómo se llama? ¿Dónde está? No desperdicies lo santo en lo que no es la gente que no es santa, y no arrojes tus perlas a los cerdos, porque pisotearán las perlas y luego se darán vuelta y te atacarán. Entonces hay gente que ya le has predicado el evangelio 2, 3, 4, 5 veces, no quiere, y aparte de eso luego te agarra odio, te empieza a difamar. Bueno, pues que Dios te bendiga. Y con gente que ya se está acercando a la iglesia, eso, lo otro, pero debes de ser sabio, debes de ser prudente, de cual a la hora de abrirle tu corazón debes de saber hasta dónde hasta dónde puedes contarles, ¿verdad? Hasta dónde puedes abrir tu corazón, porque luego, lejos de que lo agarren por el buen camino, por el buen lado, lo agarran por el otro lado, ¿verdad? Y aparte de eso, luego hasta andas en boca de medio mundo por culpa de ellos. Entonces debemos de ser muy sabios y muy prudentes. También debemos de discernir. Escucha, hay gente que se acerca a Cristo, hay gente que empieza a ir a la iglesia, pero son gente terca, necia, son escarnecedores, son burladores, son burlones. Y luego tú lo quieres reprender y te metes en problemas. O sea, la gente, mire, una persona que es de un corazón noble, noble y entendido, que es de un corazón noble, manso, entendido, humilde de corazón, no tonto, no ingenuo, no bobo, ¿verdad? Sino manso, humilde de corazón y sabio sobre todo. Tú le llamas la atención por X cosa, X razón, lo exhortas por algo, y como es de un corazón humilde y es sabio, y es dócil, entonces agarra la onda y se arrepiente. Pero a veces hay gente carnaloide, ¿verdad? Gente carnalota, que tú le llamas llamas la atención con la intención de que se corrija para que no le vaya mal. Y lejos de que agarre la onda, lejos de que se arrepienta,
lo que hace es empezar o sea, eso le va a dar pauta a que se te escarnezca, ¿verdad? Se empieza a burlar de ti. ¿Por qué? Porque en su carne le insta a rebelarse y a burlarse, en su insensatez. Y como dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 7 al 9, dice, el que reprende a un burlón recibirá un insulto a cambio. El que corrija al perverso saldrá herido. Por lo tanto, no te molestes en corregir a los burlones, solo ganarás su odio. En cambio, corrige a los sabios y te amarán. Instruye a los sabios y se volverán aún más sabios. Enseña a los justos y aprenderán aún más. Entonces el Señor nos dice aquí, ¿verdad?, que con la gente que ministramos debemos de tener mucho cuidado qué cosas íntimas les comentamos, pero también si ves que alguien es un escarnecedor, es un burlón, es alguien rebelde todavía, ¿verdad?, que si lo vas a corregir, lo vas a exhortar, lo vas a reprender, pues lo único que va a pasar es que te va a agarrar odio, porque así pasa, hermanos, así pasa. Si usted ve esta enseñanza y usted es pastor, no me va a dejar mentir de que a veces a la gente, cuando no se ha arrepentido, no se ha rendido, porque no es tanto que no se haya arrepentido, sino que no se ha rendido totalmente a Cristo, al Señor Jesucristo, son rebeldones todavía, ¿verdad? Son carnalones, carnaloides, como se dice vulgarmente, y si le exhortas y le llaman la atención, lejos de que aprecien esa exhortación, lo que va a pasar es que te van a agarrar odio, te van a agarrar resentimiento. Entonces también hay que ser sabio, hay que ser prudente, decir, bueno, a este no lo voy a exhortar como otro, un sabio, un justo, pero sí le voy a decir, mira, yo te recomiendo, ¿no? Te recomiendo que hagas esto, que hagas el otro. Ya desde ahí, desde que vea su reacción, si es negativa, ¿verdad? Si es de que le incomoda y como que se enfurece, pues entonces ya, que Dios lo bendiga, déjalo. Ya Dios se encargará de ponerlo en su lugar, Dios se encargará de corregirlo, ¿verdad? La misma vida, las circunstancias lo van a poner en su lugar, ¿verdad? Encomiéndalo a la gracia y la misericordia del Señor, el Señor, ahí hazte cargo de él, porque, ¿me entiende? Y obviamente, si es alguien que está yendo a la iglesia, que esto es bíblico, la palabra de Dios dice, el que provoque divisiones, ¿verdad? El que provoque problemas dentro de la iglesia, exhórtalo 1, 2 veces, y después de 2 o 3 veces que lo exhortaste, no quiere entender, entonces evítalo. En pocas palabras, ¿sabes qué? No, aquí no puedes venir. No puedes venir porque lo único que vas a hacer es venirme a contaminar, porque una manzana podrida va a acabar de podrir el resto de las manzanas, entonces no puedes venir. Entonces eso es, y escuche, esto es paradójico y a la vez es pues un poco raro en la actualidad, porque en la actualidad muchos pastores y líderes lo que menos quieren es que se les vaya a la gente. Lo que menos quieren es que exhortar y reprender a la gente, porque dicen, es que se me van a ir, y si se me van, me va a bajar el número, y si me baja el número de asistentes, voy a perder prestigio. Y aparte, si se me va la gente por exhortarle, reprenderla y corregirla, pues me van a bajar las ofrendas, los diezmos y las ofrendas, y me va a entrar menos dinero. Entonces, hoy en día, eso de decirlo, pero hay muchos líderes y pastores que prefieren tener chivos, prefieren tener cabras, en vez de tener verdaderos discípulos, verdaderos hijos de Dios, arrepentidos, santos, convertidos y rendidos a Cristo. Amados hermanos, amados amigos, en esta noche quisiera yo quisiera yo terminar con lo último. Sí me da tiempo. Vamos a hablar acerca de la regla de oro. No sé si usted sepa cuál es la regla de oro, pero en Mateo capítulo 7, verso 12, dice el Señor, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que enseña la ley y los profetas. A esto se conoce como la regla de oro. Trata a los demás como quisieras que te trataran a ti. Si tú quieres que la gente te trate, si tú quisieras que la gente te tratara a ti bien, con buenas palabras, con buenos modos, con buenos tratos, con honestidad, con justicia, con rectitud, con verdad, con honestidad, ¿verdad? Con amor y compasión y misericordia. Entonces el Señor dice, trátalos a ellos de igual manera como quisieras que te trataran a ti, ¿verdad? Porque a veces, hermanos, queremos que nos traten a nosotros, que no nos condenen, ¿verdad? Que no nos critiquen, nos juzguen y nos condenen,
Pero si nosotros andamos criticando, juzgando y condenando a medio mundo, tanto creyentes como no creyentes. Nosotros queremos que la gente nos trate bien, con amor, con un buen trato, con respeto, con humildad, ¿verdad? Que no nos mientan nunca, pero nosotros hacemos todo lo contrario con la gente, ¿verdad? También, por ejemplo, a veces queremos que la gente sea fiel, sea leal con nosotros. Por ejemplo, si tú eres pastor, quisieras que tu iglesia fuera leal contigo, comprometidos contigo, apegados a ti, pero tú como pastor ni siquiera los pelas, ni siquiera los visitas, ni siquiera un hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido mi hermano? O de momento me aparezco por tu casa y hola, ¿qué pasó? ¿Qué tal? Perdón por no avisarles, pero pues pasé por aquí y vine a visitarles, quiero pues saludarlos y saber cómo están y si necesitan algo para que oremos por ustedes o si es algo material y se puede, pues te apoyamos, ¿verdad? Entonces a veces así pasa habemos, dijera aquel, habemos pastores que no tenemos esa cercanía con la gente, no somos leales con la gente, no somos amorosos con las ovejas, ¿verdad? No estamos al pendiente de ellos, no tenemos esa cercanía, ese vínculo fraternal con la iglesia, pero sí queremos que la iglesia sea fraternal con nosotros, que la iglesia nos apoye, que esté al pendiente de nosotros, que estén con nosotros, ¿verdad? Y nosotros no damos, les pedimos lo que no damos, ¿verdad? O también en la casa, en la familia, a veces los padres, los cónyuges, a veces hay cónyuges que quieren que su cónyuge le trate con mucho amor, con mucha paciencia, con mucha rectitud, mucha honestidad, con muy buenos tratos, pero nosotros no tratamos así al cónyuge, entonces eso no puede ser, ¿verdad? También a veces hay hijos que quieren que el padre o la madre les dé todo, los atienda, los aquí, los allá, pero ellos no les dan un trato respetuoso a sus hijos, perdón, a sus padres. Ellos no atienden las necesidades de sus padres, ¿verdad? No les dan respeto, no les dan cariño, etcétera, etcétera. Y eso no debe de ser, de acuerdo a lo que dice el Señor. Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti, o sea, trata a los demás como quisieras que te trataran a ti. Y escuche esto que dice el Señor. El Señor Jesucristo es el amo y Señor en los cielos y en la tierra. El Padre puso todo en sus manos y lo estableció como amo y Señor. Y cuando el Señor dice trata a los demás o haz con los demás, haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti, es una orden de parte de Dios, de parte del Señor, porque Él es Dios, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos la obligación de comportarnos así, porque dice, esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Entonces, aquí nos manda el Señor a tratar a los demás como quisiéramos que ellos nos trataran, aun cuando ellos no sean, no nos correspondan, ¿verdad? No sean, no sean, con nosotros, se comporten como nosotros. El Señor dice, tú trata a los demás como quisieras que te trataran. Y obviamente entendemos que habrá gente que no te va a devolver, no te va a pagar con la misma moneda, ¿eh? No te va a corresponder de la misma forma, pero Dios nos manda a tratar a los demás como quisieras que te trataran a ti. O sea, tratar a la gente bien. Tratarlos con amor, con compasión, misericordia, justicia, verdad, honestidad, fidelidad y lealtad. Si la gente te corresponde, si la gente te paga con la misma moneda, qué bueno. Gracias a Dios. Benditos sean ellos y gracias a Dios. Y si no, mira, que Dios te bendiga. Yo hice lo que debía de hacer, ¿verdad? Yo hice lo que mi Dios dice, lo que mi Señor dice que tenía que hacer. Y bueno, aunque generalmente toda acción tiene una reacción, ¿verdad? Cuando tratamos a la gente bien, normalmente, así como nos gustaría que nos trataran, los tratamos, normalmente, generalmente recibimos una respuesta favorable. Y si no la recibimos, no pasa nada, no te preocupes. Tú y yo ya hicimos lo que debíamos haber hecho delante de nuestro Dios, delante de nuestro Señor Jesús, y por lo tanto podremos tener paz en nuestro corazón. Podremos decir, de mi parte no le quedé a deber nada, le traté como, fui fiel hasta el final, ¿verdad? Fui fiel hasta la muerte, pero pues no correspondió, ¿verdad? No fue correspondiente, pues ni modo, que Dios le bendiga.
Amados hermanos, que Dios me los bendiga mucho en esta noche. Espero que esta porción del estudio bíblico que estamos llevando, que probablemente ya la semana que viene lo culminemos, si es que el Señor lo permite. Porque ya por ahí hay algunas cosas, algunas enseñanzas que están por ahí, que está en mi corazón poder compartir con ustedes, si el Señor lo permite. Pasando esta semana que viene, este próximo miércoles, estaremos empezando a compartir nuevas enseñanzas. Espero, ¿verdad? Espero, si Dios lo permite, que la semana que viene ya podamos concluir. Si no, pues hasta donde Dios lo permite, lo diga, lo mande, lo permita. Pero espero, vuelvo a repetir, espero con todo mi corazón que esta enseñanza, esta reflexión bíblica, este estudio bíblico que hemos estado llevando, les sea de bastante bendición y edificación. Por cuestión de normas y disposiciones de Facebook, los videos que subimos en vivo se borran. Facebook los borra cada mes automáticamente, entonces estamos descargando todas estas últimas enseñanzas y las estamos subiendo a nuestro canal de YouTube. Nuevamente lo voy a volver a compartir, ¿verdad? Voy a volver a compartir nuestro canal, voy a volver a compartir las enseñanzas que están en YouTube para que usted pueda verlas si usted gusta y compartirlas con alguien más y sean de bastante bendición y edificación. Que Dios me los bendiga mucho en esta noche, que tenga una excelente y bendecida noche. El resto de la semana deseo de todo mi corazón que Dios le siga ayudando, le siga bendiciendo, le siga ayudando y le siga prosperando en toda la obra de sus manos. Yo soy el pastor Gustavo Méndez, su amigo, su amigo en Cristo, ¿verdad? Hermano y amigo en Cristo. Que Dios me los bendiga mucho, que tengan una excelente noche. Saludos a todos. Bendiciones y buenas noches.